70 millones de muertos. 70 millones. Deténganse un momento e intenten comprender esa cifra. Si cada uno de esos muertos hubiera sido enterrado en una fila, la línea se extendería por más de 40.000 kilómetros, suficiente para rodear la Tierra entera. Si pusieran un segundo de silencio por cada uno, estarían en silencio durante 2 años completos sin parar. Pero esos 70 millones no murieron tranquilos en sus camas. Murieron quemados vivos, ahogados en su propia sangre, aplastados bajo escombros, destrozados por explosiones, congelados en trincheras, gaseados hasta que sus pulmones se disolvieron. Y eso es solo la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la historia humana, hemos perfeccionado el arte de matarnos unos a otros con una creatividad y eficiencia que ninguna otra especie ha igualado jamás. Hemos convertido campos fértiles en mataderos, ciudades prósperas en cementerios, océanos enteros en tumbas. Y las batallas más sangrientas de la historia no son solo estadísticas en libros polvorientos. Son cataclismos que cambiaron el curso de la civilización, que borraron culturas enteras del mapa, que dejaron cicatrices tan profundas en la humanidad que todavía las sentimos siglos después. Durante los próximos minutos, van a descender al infierno. Van a presenciar los momentos más oscuros de nuestra especie, cuando millones de seres humanos se masacraron mutuamente con una brutalidad que desafía la comprensión. Estas no son historias de gloria militar, son testimonios de horror absoluto. Así que prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es entretenimiento ligero. Es un recordatorio devastador de lo que somos capaces cuando la oscuridad dentro de nosotros se desata. Comenzamos en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en una ciudad cuyo nombre se convirtió en sinónimo del infierno en la Tierra: Stalingrado. Entre agosto de 1942 y febrero de 1943, alemanes y soviéticos lucharon por cada calle, cada edificio, cada metro cuadrado de esta ciudad industrial a orillas del Volga. Las cifras son tan monstruosas que el cerebro se niega a procesarlas. Se estima que murieron cerca de 2 millones de personas entre combatientes y civiles. 2 millones en 6 meses. Esos son más de 10.000 muertos cada día, más de 400 cada hora, casi 7 personas muriendo cada minuto durante medio año sin parar. La ciudad quedó reducida a escombros humeantes donde francotiradores cazaban humanos como deporte, donde soldados alemanes y soviéticos luchaban piso por piso dentro de edificios, donde el invierno ruso congelaba cadáveres en posiciones grotescas que permanecían así durante meses. Hitler había ordenado que Stalingrado debía caer porque llevaba el nombre de Stalin, convirtiéndola en una cuestión de ego personal entre 2 de los dictadores más sanguinarios de la historia. El resultado fue que el Sexto Ejército alemán, considerado invencible, fue completamente aniquilado. De los 90.000 soldados alemanes que se rindieron, solo 6.000 volvieron a ver Alemania después de años en campos de prisioneros soviéticos. Los demás murieron de hambre, enfermedad, frío, o fueron trabajados hasta la muerte. Pero Stalingrado fue solo una batalla en el frente oriental, un frente que se extendió desde el Ártico hasta el Mar Negro, y donde murieron más seres humanos que en todos los demás teatros de la Segunda Guerra Mundial combinados. El asedio de Leningrado duró 872 días, casi 2 años y medio en los que la ciudad estuvo completamente rodeada por fuerzas alemanas. No podían entrar suministros excepto por una ruta precaria sobre el lago Ladoga congelado en invierno. La gente se comió a sus mascotas, luego las ratas, después el papel tapiz porque tenía pegamento con almidón, luego cuero de zapatos hervido. Y después, cuando ya no quedaba nada más, aparecieron casos documentados de canibalismo. Madres comiendo a sus propios hijos muertos. 1 millón de civiles murieron de hambre, frío y bombardeos. 1 millón. En una sola ciudad. Los muertos se apilaban en las calles porque el suelo estaba demasiado congelado para cavar tumbas y no había suficientes personas con fuerza para mover los cuerpos. Todavía hoy, cuando construyen nuevos edificios en San Petersburgo, el nombre moderno de Leningrado, regularmente encuentran fosas comunes con miles de cuerpos. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética que comenzó en junio de 1941, fue la operación militar más grande de la historia. Más de 4 millones de soldados del eje invadiendo simultáneamente en un frente de 3.000 kilómetros. En los primeros 6 meses, los alemanes capturaron a 3 millones de soldados soviéticos, la mayoría de los cuales murieron en campos de prisioneros por inanición deliberada, trabajo esclavo o ejecuciones masivas. Los nazis tenían órdenes explícitas de no tratar a los prisioneros soviéticos según las convenciones de Ginebra, porque los consideraban subhumanos.
De los 5.700.000 soldados soviéticos capturados durante toda la guerra, murieron 3.300.000. Pero los soviéticos no eran inocentes. Cuando reconquistaron territorios, vengaron cada atrocidad con intereses. Violaciones masivas, ejecuciones sumarias, deportaciones de poblaciones enteras. El Frente Oriental fue una guerra de aniquilación, donde ambos lados habían abandonado cualquier pretensión de humanidad. Las cifras totales de muertos en el Frente Oriental varían, pero estimaciones conservadoras hablan de 27 millones de soviéticos muertos y 4 millones de alemanes. 31 millones de muertos en 4 años de combate. Es casi imposible procesar esa magnitud de sufrimiento. Retrocedamos décadas antes, a la Primera Guerra Mundial, específicamente a la Batalla del Somme, en 1916. Esta batalla ha quedado grabada en la memoria colectiva británica como el símbolo máximo de la futilidad de la guerra. El primer día de la batalla, el 1 de julio de 1916, fue el día más sangriento en la historia del ejército británico. 19.240 soldados británicos murieron en un solo día. 19.000 familias recibiendo telegramas en las semanas siguientes. Pueblos enteros en Inglaterra perdieron a todos sus jóvenes porque los regimientos se reclutaban localmente. Así que cuando una unidad era aniquilada, comunidades completas quedaban sin una generación. La batalla del Somme continuó durante 4 meses y medio. Costó más de 1 millón de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Y al final las líneas del frente apenas se habían movido 10 kilómetros. Millones de proyectiles de artillería convirtieron la campiña francesa en un paisaje lunar de cráteres llenos de agua contaminada, alambre de púas, cadáveres en descomposición y miembros humanos dispersos. Los soldados vivían en trincheras inundadas donde sus pies literalmente se pudrían dentro de las botas, una condición llamada pie de trinchera que podía llevar a gangrena y amputación. Ratas del tamaño de gatos se alimentaban de los cadáveres y después mordían a los soldados vivos mientras dormían. El sonido constante de la artillería causaba lo que entonces llamaban shell shock, lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático severo. Soldados que quedaban mudos, ciegos o paralizados sin lesiones físicas, simplemente rotos mentalmente por el horror. Y Somme no fue ni siquiera la batalla más mortal de la Primera Guerra Mundial. Ese dudoso honor pertenece a Verdún, una batalla de desgaste deliberado que duró 10 meses, en 1916. El general alemán Erich von Falkenhayn diseñó la ofensiva específicamente para desangrar al ejército francés hasta la muerte blanca. No buscaba capturar territorio, buscaba matar tantos franceses que Francia colapsara. La defensa de Verdún se convirtió en símbolo de orgullo nacional francés bajo el lema «Ils ne passeront pas»,
no pasarán. Y no pasaron, pero el costo fue apocalíptico. 700.000 bajas entre ambos bandos, posiblemente 300.000 muertos. El campo de batalla era un matadero industrial donde la artillería disparaba millones de proyectiles, convirtiendo el terreno en un caldero de explosiones constantes. Algunos fuertes cambiaron de manos 16 veces en un solo día. Soldados quedaban enterrados vivos por explosiones, desenterrados por la siguiente explosión, vueltos a enterrar. Hay historias documentadas de hombres enloqueciendo completamente, corriendo sin rumbo por el campo de batalla gritando hasta que los mataban. En ciertos sectores el olor a carne podrida era tan intenso que los soldados vomitaban constantemente. Hoy en día, la Zone Rouge alrededor de Verdún sigue siendo tierra muerta donde no crece nada porque el suelo está tan contaminado con arsénico, plomo y otros químicos de municiones que es tóxico. Y cada año agricultores franceses todavía encuentran restos humanos cuando aran sus campos. Pero incluso estas carnicerías industrializadas de las guerras mundiales no son las batallas más mortales en términos de números absolutos. Para eso tenemos que viajar al frente asiático de la Segunda Guerra Mundial, específicamente la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que comenzó en 1937. La batalla de Shanghái duró 3 meses y costó 500.000 de bajas. La masacre de Nankín que siguió fue uno de los crímenes de guerra más atroces de la historia. Soldados japoneses violaron, torturaron y asesinaron entre 200.000 y 300.000 civiles chinos en 6 semanas. Competían por ver quién podía decapitar a más personas con una espada. Usaban civiles para práctica de bayoneta. Enterraban personas vivas. Violaban mujeres de todas las edades, desde niñas hasta ancianas, a menudo empalándolas después. El nivel de sadismo era tan extremo que incluso nazis que estaban en Nankín quedaron horrorizados e intentaron proteger a civiles chinos. La campaña japonesa en China entre 1937 y 1945 causó la muerte de entre 15 y 20 millones de chinos, la mayoría civiles. Los japoneses implementaron la política de los 3 todos: matar a todos, quemar todo, saquear todo en áreas controladas por comunistas o nacionalistas chinos. Usaron armas químicas y biológicas extensivamente. La Unidad 731 realizaba experimentos médicos en prisioneros chinos, vivisecciones sin anestesia, pruebas de congelamiento donde congelaban extremidades y después las golpeaban para ver cómo se rompían, inyecciones de patógenos para estudiar enfermedades. Y después de la guerra, Estados Unidos le dio inmunidad a los responsables a cambio de los datos de sus experimentos. Retrocediendo mucho más en la historia, tenemos que hablar de las guerras mongolas del siglo XIII. Genghis Khan y sus sucesores construyeron el imperio terrestre contiguo más grande de la historia, y lo hicieron sobre montañas de cadáveres. Las estimaciones sugieren que las conquistas mongolas causaron la muerte de 40 millones de personas cuando la población mundial era de solo 400 millones. Eliminaron el 10% de toda la humanidad. Ciudades enteras eran borradas del mapa. Cuando Bagdad cayó ante los mongoles en 1258, posiblemente murieron 1 millón de personas. El río Tigris supuestamente se volvió negro con la tinta de los libros arrojados desde la Casa de la Sabiduría y rojo con la sangre de los asesinados. Los mongoles tenían una política de terror deliberado. Si una ciudad se rendía inmediatamente, incluso si asumimos que muchos fueron desplazados o simplemente no contados en el caos, las muertes probablemente alcanzaron los 13 millones, casi el 20% de la población mundial de ese entonces. China quedó devastada, fragmentada y debilitada permanentemente. Ciudades que habían sido centros de cultura y comercio quedaron vacías durante generaciones. La rebelión Taiping, en el siglo XIX en China, fue otro apocalipsis. Hong Xiuquan, quien afirmaba ser el hermano menor de Jesucristo enviado para establecer el reino celestial en la tierra,
lideró una rebelión contra la dinastía Qing, que duró 14 años de 1850 a 1880-64. Las estimaciones de muertes van de 20 a 30 millones de personas. 30 millones. Fue la guerra civil más sangrienta de la historia y uno de los conflictos más mortales jamás registrados. Ciudades fueron sitiadas durante años. La gente comió tierra y niños. Ejércitos arrasaron el campo devastando la agricultura. Hambrunas masivas mataron tanto como los combates. Cuando finalmente fue suprimida, regiones enteras de China estaban despobladas y tardaron décadas en recuperarse. Las cruzadas, que se extendieron intermitentemente durante 200 años del siglo XI al XIII, también fueron baños de sangre masivos, aunque las cifras exactas son imposibles de determinar. El primer sitio de Jerusalén, en 1099, terminó con cruzados masacrando prácticamente a toda la población musulmana y judía de la ciudad. Crónicas contemporáneas describen calles donde la sangre llegaba hasta los tobillos de los caballos. La Cuarta Cruzada en 1204 ni siquiera llegó a Tierra Santa. En su lugar saqueó Constantinopla, capital del Imperio Bizantino Cristiano, en uno de los mayores actos de destrucción cultural de la historia. Violaron monjas, profanaron iglesias, robaron reliquias sagradas y quemaron bibliotecas que contenían textos antiguos y reemplazables. El Imperio Bizantino nunca se recuperó completamente y cayó ante los otomanos 2 siglos después. La Guerra de los 30 Años en Europa Central del siglo XVII fue quizás el conflicto más devastador que el continente europeo experimentó hasta las guerras mundiales. Comenzó como guerra religiosa entre católicos y protestantes, pero se convirtió en un caos generalizado donde ejércitos mercenarios saqueaban el campo indiscriminadamente. La población de los estados alemanes cayó aproximadamente 1/3, de 21 millones a 13 millones. 8 millones de muertos en 30 años, la mayoría civiles que murieron de hambre, enfermedad o masacres. Regiones enteras quedaron despobladas. Había tantos cadáveres sin enterrar que epidemias arrasaron lo que quedaba de la población. Algunos pueblos literalmente desaparecieron, con sobrevivientes volviendo a la caza-recolección porque toda la infraestructura agrícola había sido destruida. Las guerras napoleónicas mataron entre 3 y 6 millones de personas en Europa entre 1792 y 1815. La campaña rusa de Napoleón en 1812 fue particularmente catastrófica. De 600.000 hombres que invadieron Rusia, menos de 100.000 regresaron. El resto murió en combate, de hambre, enfermedad o congelados durante la retirada de Moscú. La batalla de Leipzig en 1813, llamada la Batalla de las Naciones, involucró a 500.000 de soldados y causó 100.000 bajas en 3 días. El campo de batalla después era un paisaje apocalíptico de cuerpos mutilados, caballos moribundos y equipamiento destrozado que se extendía por kilómetros. La batalla de Canas en el 216 a.C. merece mención como obra maestra táctica, pero también como masacre. Aníbal Barca, con un ejército inferior, rodeó y aniquiló a 8 legiones romanas. 8 legiones romanas. Matando en Delhi, India, masacró a 100.000 prisioneros porque se estaban volviendo problemáticos de alimentar y custodiar. Su táctica favorita era ofrecer términos de rendición, y si la ciudad se rendía sin resistencia, solo masacraba a la mitad de la población. Si resistían, ejecutaba a todos. El terror era su estrategia, y funcionaba. Muchas ciudades se rendían sin luchar al escuchar que Tamerlán se acercaba. La caída de Constantinopla en 1453 fue el fin del Imperio Romano de Oriente, que había sobrevivido 1000 años después de la caída de Roma Occidental. El sultán Mehmed II sitió la ciudad durante 2 meses y finalmente rompió las legendarias murallas con bombardeos masivos de cañones.
algunas de las primeras artillerías de pólvora en gran escala. Cuando los otomanos irrumpieron, saquearon la ciudad durante 3 días según era costumbre. Miles fueron asesinados, miles más esclavizados. Tesoros culturales y religiosos irreemplazables fueron robados o destruidos. La Basílica de Santa Sofía, la catedral más magnífica de la cristiandad, fue convertida en mezquita. Era el fin simbólico de una era y el comienzo del dominio otomano sobre el Mediterráneo oriental. La batalla del Somme del que hablamos antes tuvo un desarrollo tecnológico aterrador. Fue una de las primeras veces que se usaron tanques en combate a gran escala. Pero la tecnología militar había evolucionado mucho más rápido que las tácticas. Generales educados en tácticas del siglo XIX mandaban hombres en cargas frontales masivas contra ametralladoras, artillería y alambre de púas. Era enviar corderos al matadero. La ametralladora cambió la guerra para siempre. Un solo soldado con una ametralladora bien posicionada podía detener un batallón entero. En la batalla de Passchendaele en Bélgica, también 1917, 500.000 hombres murieron luchando por 8 kilómetros de barro. El campo de batalla era un pantano donde soldados literalmente se ahogaban en cráteres de artillería llenos de agua y lodo. Hay fotografías de soldados hundiéndose hasta el cuello en barro, incapaces de moverse, esperando la muerte por ahogamiento o por proyectiles de artillería. El bombardeo de Dresde en febrero de 1945 por fuerzas británicas y estadounidenses mató entre 25.000 y 40.000 civiles alemanes en 2 días. La ciudad, llena de refugiados huyendo del avance soviético, fue destruida por tormentas de fuego creadas deliberadamente. Bombarderos arrojaron primero explosivos para romper edificios, luego incendiarios para prender fuego. Los incendios eran tan intensos que creaban sus propios sistemas meteorológicos. Vientos de 150 kilómetros por hora que succionaban oxígeno y personas hacia las llamas. Refugios antiaéreos se convirtieron en hornos donde familias enteras fueron cocinadas vivas o murieron por asfixia cuando el fuego consumió todo el oxígeno. Dresde era una ciudad cultural hermosa sin industria militar significativa. Su destrucción fue puramente punitiva, diseñada para aterrorizar a la población alemana y mostrar poderío aéreo aliado. Y finalmente, tenemos que hablar de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Hiroshima primero, el 6 de agosto. Una sola bomba llamada Little Boy detonó sobre la ciudad creando una bola de fuego de 1.000.000 de grados que instantáneamente vaporizó a 70.000 personas. Sus sombras quedaron quemadas en las paredes, único testimonio de que alguna vez existieron. Otras 70.000 personas murieron en los meses siguientes por quemaduras, radiación y colapso de infraestructura médica. 3 días después, Nagasaki. Otra bomba llamada Fat Man mató a 40.000 personas instantáneamente. El hongo nuclear sobre ambas ciudades se elevó más de 10 kilómetros en el cielo, visible desde 100 kilómetros de distancia. Mirando todas estas batallas, todos estos millones de muertos, emerge un patrón aterrador. Cada vez que desarrollamos nueva tecnología, la primera aplicación es hacerla más eficiente para matar. Pólvora, ametralladoras, tanques, aviones, gas venenoso, armas nucleares. Cada innovación incrementa nuestra capacidad de destrucción. Las guerras mundiales mataron más personas en 6 años que todas las guerras de los 1000 años previos combinadas. Y la próxima gran guerra, si ocurre entre potencias nucleares, podría matar más personas en días de lo que todos estos conflictos históricos mataron en siglos. Pero hay algo aún más perturbador en estas historias. No fueron causadas por monstruos alienígenas o fuerzas sobrenaturales. Fueron causadas por humanos ordinarios. Los soldados en Stalingrado, Verdún, Somme, en las cruzadas, en las conquistas mongolas, eran personas como ustedes y yo. Tenían familias, sueños,
miedos. Pero bajo las circunstancias correctas, o más bien, las circunstancias incorrectas, fueron capaces de cometer o soportar atrocidades inimaginables. Y eso es lo verdaderamente aterrador. El potencial para esta violencia no está en alguna categoría separada de humanidad malvada. Está latente en todos nosotros, esperando las condiciones apropiadas para emerger. 100 años después de la Primera Guerra Mundial, que fue llamada la guerra para terminar todas las guerras, seguimos teniendo guerras. Ucrania, Siria, Yemen, Congo, decenas de conflictos activos mientras hablamos. Hemos aprendido a construir armas más sofisticadas, pero no hemos aprendido a dejar de usarlas. Conocemos con precisión aterradora cuántas megatoneladas de explosivos se necesitan para eliminar una ciudad, pero todavía no hemos descubierto cómo resolver disputas sin recurrir a violencia. Estas batallas que hemos recorrido, estos monumentos de sufrimiento humano, deberían servir como advertencias. Cada uno de esos millones de muertos era un individuo con una vida tan rica y compleja como la suya. Alguien los amaba. Alguien los extrañó. Y murieron en agonía, terror y dolor, a menudo por causas que ni siquiera entendían completamente, sacrificados en altares de ambición, ideología, territorio o simple estupidez humana. La historia militar frecuentemente se enseña como movimientos de ejércitos en mapas, estrategias brillantes de generales, ascenso y caída de imperios. Pero detrás de cada flecha en esos mapas hay 1000 tragedias personales. Detrás de cada estadística hay un ser humano que sangró, lloró y murió. Y eso es lo que debemos recordar cuando hablamos de guerra. No es abstracta, no es gloriosa, no es algo limpio que sucede en campos lejanos sin consecuencias reales. Es horror concentrado, sufrimiento industrializado, humanidad en su peor momento. Así que cuando vean noticias sobre tensiones internacionales, retórica militarista, amenazas de guerra, recuerden Stalingrado. Recuerden Verdún. Recuerden Hiroshima. Recuerden los 70 millones de cadáveres de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que cada guerra que parece inevitable en retrospectiva pudo haber sido evitada con diferentes decisiones en momentos críticos. Y recuerden que tenemos ahora armas que hacen que todo lo que hemos discutido hoy parezca primitivo en comparación. La pregunta que debemos hacernos no es si somos capaces de esta violencia. Claramente lo somos. La historia lo prueba una y otra vez. La pregunta es si podemos evolucionar más allá de ella antes de que estas armas que hemos creado nos destruyan completamente. Porque la próxima gran batalla, si involucra armas nucleares modernas, no será recordada por nadie. No habrá sobrevivientes para escribir la historia. Solo silencio radioactivo donde una vez